Bienvenido. Es momento de escuchar un mensaje de la palabra de Dios para ti, a través de tu programa Promesas de Dios, con el pastor David Leví. Todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo. Así que por medio de Cristo, respondemos amén, para la gloria de Dios. Segunda de Corintios 1, versículo 20. Comenzamos. Y este mensaje se llama Fe puesta a prueba. Y estábamos leyendo ahorita, yo traigo una versión un poquito diferente a la que ustedes manejan. Yo traigo nueva traducción viviente. Y este pasaje es muy predicado, es muy conocido. La mayoría de las personas lo hemos escuchado por lo menos una vez en nuestra vida. Pero me encanta cómo Dios puede hacer cosas diferentes cada vez que tú lees la Biblia. Cosas diferentes cada vez que tú tienes el corazón dispuesto para poder aprender de Él, ¿no? Y quiero compartirles este mensaje que Dios puso en mi corazón. Y vemos esta imagen de los discípulos en medio de esta travesía que hacían en medio del mar, y cómo toda esta circunstancia de la tormenta pues les llegó por sorpresa, ¿no? Entonces parte de esa prueba que Dios les pone, que es precisamente lo que vamos a hablar en esta mañana o en esta tarde ya, es poder entender cómo esto también se asimila mucho a nuestras vidas. Y no sé si en alguna ocasión, bueno, la mayoría, cuando a mí personalmente se me dificulta mucho el tema de las matemáticas, no soy muy bueno, mi esposa es muy buena en eso, pero recordaba que en las matemáticas, en la escuela, cuando tú vas a presentar un examen, cuando tú vas a presentar alguna prueba, en ese entonces en la primaria, secundaria, pues obviamente tenías como un conocimiento antes para poder presentar esta prueba. Si tú no te preparabas, si tú no tenías este conocimiento, pues obviamente ibas a reprobar esta prueba. Pero a veces no es completo o no es la manera correcta solamente quedarse con este conocimiento, sino que también es necesario que tú lo practiques. Nos dejaban tareas, que lo hiciéramos en casa con nuestros papás, con tu familia. En las mismas clases pues hacías pruebas y tú hacías y practicabas lo que tú estabas aprendiendo. Y precisamente, y esto se los comparto porque es lo mismo que pasa con los discípulos. Y en el contexto de todo Mateo, habíamos visto, o ven cuando leemos la Biblia, que antes de este suceso, que podríamos tomar de manera aislada y pensar, no, pues es que ellos no tuvieron miedo por cuestión de que no sabían quién era Jesús, porque no sabían de qué era capaz Jesús. Pero realmente no, ellos tenían un contexto anterior donde ellos habían visto a Jesús sanar a paralíticos, a Jesús sanar y restaurar ciegos, a Jesús hacer milagros. Y a veces es un poquito, por así decirlo, incongruente que ellos pudieran ver a Jesús como alguien que no pudiera calmar una tormenta. Y lo primero que quiero que aprendamos el día de hoy juntos es que Dios pone a prueba tu fe por encima de tu conocimiento. ¿Qué pasa? A veces nosotros llevamos años en la iglesia o llevamos tal vez poco tiempo, pero somos de las personas que nos gusta pues aprender, leer, conocer, escudriñar las escrituras como su palabra nos dice que lo tenemos que hacer. Pero el problema, hermanos, cuando nosotros nos enfocamos solamente en leer y en aprender el contexto, la historia y todo lo que pudiéramos entender y aprender de la palabra, es que a veces ese conocimiento opaca nuestra fe en Jesús. Y es muy difícil entenderlo. En el seminario, ahorita que compartía el pastor David, nos enseñan miles de cosas, nos enseñan cómo leer en hebreo, en griego, nos enseñan a interpretar, nos enseñan a conocer, a buscar. Pero ya cuando estás en la iglesia, ya cuando estás en la práctica, es totalmente diferente. Y a veces ese conocimiento, no que sea vano, pero realmente no es suficiente para que tú puedas vivir una vida en Cristo. Y en ocasiones Jesús pone a prueba ese conocimiento. Como les comentaba, los discípulos ya sabían quién era Jesús, ya los había llamado,
De hecho, incluso Jesús los había mandado a cada uno de dos en dos, con el poder que él tenía y con el poder que ellos habían visto de Jesús, a poder sanar y restaurar personas. Ellos sabían, ellos conocían, ellos vieron palpablemente lo que Jesús podía hacer. Y vemos en la historia que eso no les fue suficiente a los discípulos. Que tú sepas que Jesús sana a veces no es suficiente si no tienes una fe y una certeza de que Jesús puede sanar. Que tú sabes que Dios te puede restaurar y que te puede cambiar la vida, porque tú lo conoces, porque has leído la palabra y porque por años tal vez te lo han dicho. Pero si tú no lo crees en tu corazón, el conocimiento que tú tengas no va a ser suficiente. Amén. Y vemos como los discípulos, y leíamos en la historia, que Jesús los envía. Jesús mismo hace que los discípulos vayan a la barca sin él. Jesús les dice: ustedes váyanse, ustedes vayan en la barca, yo voy a hacer otras cosas, ustedes adelántense. Y Jesús, vemos cómo Él es tan poderoso, tan omnipotente, y Él cómo planea todas las cosas para poder enseñar tanto a sus discípulos como nosotros en este tiempo. Cómo Él a veces te prepara en tantos años, en tanto tiempo, para que tú ese conocimiento que vas adquiriendo de Él, tal vez aquí en la iglesia, tal vez en la dominical, tal vez entre semana los estudios que da el pastor David, Dios te está preparando con ese conocimiento, pero no solamente para que lo conozcas, por así decirlo, teológicamente. Dios quiere que practiques y que tengas fe en lo que tú ya sabes de Él, en lo que tú ya conoces de Él. ¿Sí? Entonces, Jesús los prepara por varios tiempos. Jesús comienza su ministerio. Jesús enfrente de los discípulos sana, enfrente de los discípulos les enseña, hace milagros, les explica las parábolas, les explica qué es lo que le está diciendo. Ellos ya pueden ir entendiendo poco a poco y conociendo a Jesús. Pero Jesús dice: ¿sabes qué? No es suficiente. Necesito poner a prueba tu fe por encima de lo que tú ya conoces de mí. Y eso sucede muchas veces aquí con nosotros. ¿Cuántas veces no podemos estar en medio de una circunstancia tal vez de enfermedad, y tú sabes y has escuchado y has leído que Dios sana y restaura? Pero ¿qué tanto tú crees en tu corazón que Dios realmente sana y restaura? Porque no es suficiente. Y estoy compartiendo una serie en Monterrey que se llama Vaso Lleno, Corazón Vacío, y les explicaba cómo a veces nosotros incluso por tradición venimos a la iglesia, porque nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos, mi tía, mi tío viene a la iglesia, y pues yo vine con ella. Y por años yo he estado viniendo, he estado aquí cantando, he estado aquí pues alabando a Dios. Y lo hacemos a veces por tradición, porque sí, conocemos, estudiamos, leemos, pero a veces no creemos. Y es lo que Dios quiere, que podamos entender, que nuestro conocimiento no basta para poder solamente vivir una vida cristiana porque conoces, o porque sabes, o porque escuchaste, o porque leíste de Jesús, sino porque realmente en tu corazón hay una convicción de quién es Jesús. Y vemos cómo ellos se espantan, y vemos cómo ellos están en la tormenta todos, pues ansiosos tal vez con miedo y con toda esa frustración que pudieran tener, porque no saben qué hacer, no saben cómo reaccionar. Sus vidas peligraban en ese momento, pero ellos ya habían sanado. Ellos ya habían ido de dos en dos y le testificaban a Jesús: Jesús, en tu nombre hicimos esto. Bueno, ¿y por qué en su nombre no calmaron la tormenta? Porque su fe no era suficiente. Porque ellos decían: en tu nombre, claro, en tu nombre, porque nosotros hemos visto que tú lo haces, pero nosotros no creemos que tú a través de nosotros también lo puedes hacer. Es totalmente diferente. Una cosa es saber que Jesús lo puede hacer, y otra cosa es saber que Jesús te puede usar a ti para poder hacer un milagro, para poder hacer una escena totalmente donde Dios se glorifique.
Y ellos no creían en ese momento totalmente en Jesús, a pesar de haber visto tantos milagros, tantas proezas que Jesús ya les había mostrado. Y después de esto, vemos como Pedro, a mí me encanta Pedro como siempre es el más aventado, siempre es el más que se atreve a poder ir. Y de repente ven a Jesús y ellos dudaban si era Jesús porque que iba a ser en medio de la tormenta caminando como si nada. Jesús, ¿qué iba a estar haciendo aquí? No lo creían, no lo veían, no lo esperaban. Y Pedro dice: Jesús, si tú realmente eres Jesús, ordéname que yo vaya a ti caminando sobre el agua. Y Jesús le dice: sí, ven Pedro. Entonces Pedro comienza a caminar y comienza a bajar de la barca y comienza a dar esos pasos de fe, porque ya después de que él había conocido a Jesús y ya después de que había entendido más o menos quién era Jesús, él dice: bueno, me voy a animar y voy a creer en lo que él me está diciendo, porque él estaba creyendo lo que Jesús estaba diciendo, lo que Jesús estaba haciendo. Y él se anima y da el paso de fe, ¿no? Y a veces, ¿cuántas veces nosotros nos animamos en fe a hacer cosas por Jesús? Sin saber qué va a pasar, sin saber qué va a hacer. Creo que el pastor David es un gran ejemplo de poder venir aquí a Aguascalientes sin saber qué iba a pasar, sin saber qué iba a hacer, pero él dio un paso en fe para poder estar aquí pastoreando con ustedes. Amén. Entonces vemos cómo Pedro se atreve y da el paso donde nosotros probablemente no nos hundiríamos, no nos caeríamos si no tenemos fe suficiente en Jesús. Pero él comienza a caminar y él comienza a tener esa fe y ese conocimiento que dice: bueno, si Jesús ya hizo esto, si Jesús ya sanó a un paralítico, que no voy a poder hacer que yo camine sobre el agua. Si Jesús ya alimentó a 5,000 personas, que no va a hacer que yo pueda caminar sobre el agua. Si Jesús ya había en este caso dado señales, ya había hecho prodigios, ya había dado parábolas, nos había explicado qué era el reino, nos había encaminado precisamente a su reino, ¿qué no va a hacer que yo pueda caminar sobre el agua? ¿Por qué? Porque, hermanos, cuando nuestro conocimiento y lo que nosotros sabemos de Jesús se convierte en una convicción sobre quién es Jesús, es cuando Jesús comienza a hacer cosas maravillosas. Es cuando Jesús comienza a actuar. Es cuando Jesús dice: bueno, mi hijo no solamente sabe por oídas quién soy yo, sino que cree en su corazón quién soy yo, entonces voy a comenzar a obrar en su vida. Y lo vemos alrededor de todos los evangelios. ¿Cuántas veces Jesús no les dijo: tu fe en mí ha hecho esto? Tu fe en mí te ha salvado. Tu fe en mí te ha sanado. ¿Por qué? Porque no solamente es escuchar por escuchar, es creer en tu corazón quién es Jesús. Amén. Entonces vemos esta figura de Pedro que va y comienza a caminar y comienza a creer, y de repente él comienza a hundirse, ¿no? Y hace muchos años me acuerdo que yo le decía justo al pastor David una canción de Océanos, de tu voz me llama a las aguas, ¿sí? Y yo le decía: es que no entiendo esa canción, no entiendo por qué está diciendo eso, no entiendo por qué. Digo, lo relaciono con el evento precisamente de la tormenta y que Jesús comienza a caminar sobre el agua, pero yo digo: ¿cómo? O sea, ¿cómo es posible? Y ya con el tiempo fue como entender que esa imagen aquí en la Biblia, o esta historia aquí en la Biblia y esa canción hablan precisamente de que cada uno de nosotros podemos ir por encima de la tormenta gracias a la fe que tenemos en Jesús. Gracias a esa esperanza, a esa convicción de saber quién es Jesús. Y comienza Pedro a caminar y comienza Pedro a creer, y de repente él, cuando comienza a ver la tormenta, comienza a ver los truenos, las olas que están demasiado altas, a ver que había nubes grises a su alrededor, que había una tormenta inmensa alrededor suyo, él comienza a hundirse.
Y a veces decimos, no, es que, pues sí, no tuvo suficiente fe. Claro, Jesús mismo lo dice. Pero me encanta porque Jesús mismo estaba haciendo la obra en él para hacerle entender que él no tenía que ver las circunstancias a su alrededor, sino que tenía que fijar sus ojos en Jesús. Y esa es la segunda parte que quiero compartirles, que Dios va a poner tu prueba, va a poner a prueba tu fe a pesar de tus circunstancias, hermano. Porque todo ese conocimiento, esa historia que tienes con Jesús, esos años que tienes con Jesús, o tal vez lo poco que tienes con Jesús, Él te está preparando para que cuando precisamente tengas una tormenta en tu vida, tú puedas permanecer en pie confiando en quién es Jesús. Y Él pone a prueba tu fe, porque a veces en cuántas ocasiones nosotros no hemos pasado enfermedad, no hemos pasado crisis, no hemos pasado en la pandemia. ¿Cuántos de nosotros no pasamos una crisis en la pandemia? ¿Cuántos de nosotros no han tenido tal vez problemas en su familia? Tal vez con sus padres, con sus hermanos. ¿Cuántas veces no hemos tenido circunstancias en este mundo difíciles? Porque sí las tenemos. Pero Dios quiere poner a prueba tu fe a pesar de tu circunstancia. A pesar de que tienes un problema inmenso y que tú no sabes qué hacer, Dios quiere que tu fe y tu convicción estén realmente en Él. En lo que Él es, en lo que Él puede hacer, en lo que Él ya ha hecho, en lo que Él ya te ha mostrado. Me encanta porque el pastor Ricardo de allá nos dice, es que a veces nosotros hablamos de un Dios que sana, por ejemplo, pero nosotros no creemos en un Dios que sana hasta que nosotros estamos enfermos. Conocemos a un Dios que sana. Conocemos y hablamos y vemos en la Biblia que tenemos a un Dios que provee. Y sabemos que Dios provee y sí, se nos ha dicho y lo conocemos y lo leemos y todo. Pero tú no conoces al Dios que provee hasta que estás en necesidad. Y eso es verdad. Porque Dios pone a prueba nuestra fe. Y muchas veces entendemos que el evangelio es bonito y que todo va a salir súper bien y que vamos a tener prosperidad y que vamos a tener una gran vida. Y es que no sea verdad, porque todas esas circunstancias y todo ese ánimo y toda esa felicidad y toda esa paz la tenemos no porque no vayamos a pasar prueba, sino porque nuestra fe precisamente está en Jesús, quien es amor, quien es paz, quien es paciencia, quien nos da precisamente ese fruto en nosotros, en nuestra vida. Pero hermano, no vamos a poder avanzar en medio de la tormenta si tú te comienzas a fijar en lo que hay alrededor tuyo. Si tú comienzas a ver, tal vez que, es que no tengo lo suficiente esta semana para poder alimentar a mi familia, no te va a servir de nada que tú veas la tormenta, porque la tormenta te va a hundir. Es que estoy enfermo, es que estoy cansado, es que estoy harto, es que estoy totalmente tirado. No te va a servir de nada que tú te enfoques en tu circunstancia. Pero ¿sabes qué sí te va a servir, hermano? Que te enfoques en Jesús. Va a servir que tu fe esté puesta en Jesús. Porque si se dan cuenta en el relato bíblico, vemos cómo Pedro va todo animado, todo emocionado tal vez, sí, con miedo porque estaba caminando sobre el agua y estaba sacado de onda de que, es que ¿qué estoy haciendo? No sé qué estoy haciendo, pero estoy caminando. Pero cuando él comienza a ver lo que hay alrededor suyo, es cuando realmente se comienza a hundir. Pero cuando él está viendo a Jesús, él sigue caminando. Él sigue avanzando. Él no se comienza a hundir a pesar de no entender qué estaba pasando. Él seguía caminando en fe. Pero cuando nosotros vemos lo que hay alrededor de nosotros, cuando tú ves lo que tal vez en tu humanidad podrías pensar que no tendría solución, es cuando te comienzas a hundir. Es cuando te comienzas a hundir en medio de esa tormenta. Y ahorita cantábamos, Jesús es rey, Jesús es fiel. Y amén, porque sí es verdad. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Que esa fidelidad de Dios, a veces tú no la vas a alcanzar a ver y comprender porque tú no tienes la suficiente fe para poder creer que Él es fiel.
esa es la parte más importante que podemos entender y comprender, no solamente en este relato, sino en nuestra vida, que cuando nuestra vida se basa en tener una fe constante en Jesús, es cuando nuestra vida, a pesar de todas las tormentas que pudiéramos tener, no significa que va a ser el final. Significa que Dios va a estar y Jesús va a estar, como lo hizo con Pedro, dándote la mano para poderte apoyar a salir. Pero si tú no tienes la suficiente fe que Jesús lo puede hacer, aunque Jesús esté disponible para poder, en este caso, ayudarte, y a pesar de que no lo creamos, Dios nos ayuda porque nos sigue ayudando. Pero cuando nosotros no tenemos fe en lo que Jesús puede hacer, en lo que Dios puede hacer, a veces ese proceso va a durar más tiempo. Amén. Entonces vemos cómo Jesús se acerca con Pedro, ve que Pedro se está hundiendo y le dice: ¿sabes qué, Pedro? No pasa nada, yo te ayudo, te extiendo mi mano y yo te saco, pero te recuerdo que no tienes la suficiente fe todavía en mí, porque si hubieras tenido la suficiente fe en mí, no hubiera sido necesario que yo hubiera venido y te hubiera sacado. Tú, con la fe en lo que yo puedo hacer, hubieras creído que yo pude haber calmado la tormenta simplemente y llegar hasta mí sin ningún tipo de problema. Y Jesús se lo recuerda, ¿no? Les compartí también a los hermanos en Monterrey que a veces tenemos una imagen de Jesús que es muy amoroso, muy... Wow, se puso la tormenta aquí también, al parecer. Y vemos y tenemos una imagen de Jesús que es amor, que Él siempre es muy compasivo, y sí lo es, no es que no lo sea, pero a veces Jesús también es confrontativo y no nos gusta entender eso. No nos gusta entender que Jesús te va a confrontar y te va a decir: hijo mío, yo te amo, realmente te aprecio, pero no tienes la suficiente fe en mí. Llevas 10, 20, 30 años, 5 años, 2 meses y todavía no has desarrollado una fe en mí. Porque tu conocimiento está por encima de lo que tu fe tal vez está. Óiganme, no sé si recuerdan esa imagen o esa historia donde Jesús está y les dice a sus discípulos: si tuvieran fe como este granito de mostaza, pudieran hacer que esa montaña se moviera. Y si lo leen y si vamos al texto, no es que no supieran que Jesús lo podía hacer. No es que no supieran que Jesús hace milagros, que Jesús hace proezas, pero todavía no podían tener la fe suficiente de que Jesús lo podía hacer, a pesar de que lo habían visto. ¿Cuántas veces en nuestra vida, hermano, no hemos visto las proezas, los milagros de Dios, vidas restauradas, vidas cambiadas? Pero a veces cuando vemos en nuestra propia vida un problema, tal vez un pecado, no podemos creer que Dios nos puede restaurar. ¿Cuántas veces hemos visto que, el hermano, no sé, al hermano Juanito, perdón si hay algún hermano llamado Juan aquí, al hermano Juanito, lo restauró, lo cambió, lo sanó? Wow, Dios es bueno, Dios es misericordioso. Pero llega a nuestra vida una tormenta. No, Dios no lo puede hacer. No, esto no tiene solución. Y claro, Dios tiene una voluntad, como lo decía ahorita nuestra hermana que estaba dirigiendo el servicio. Nos decía: Dios, en tu voluntad, porque Dios tiene una voluntad. A veces cuando nosotros pasamos ciertas circunstancias, no es porque Dios pues quiera hacernos daño, es porque Dios en su voluntad lo está haciendo para enseñarnos algo. Claro que existe eso, y claro que en todo momento la voluntad de Dios es hecha, pero eso no debe de opacar tu fe sobre lo que Jesús puede hacer, sobre lo que Dios puede hacer. Nosotros oramos en fe, creyendo que Él lo puede hacer, pero sometiéndonos a su voluntad de lo que Él quiere hacer. ¿Sí? Pero a veces ni siquiera nosotros podemos expresar una fe en Jesús, y ese es el problema. Nos dejamos llevar, sí, la voluntad de Dios. Oye, sí, la voluntad de Dios siempre es por encima de...
pero muestra esa convicción que tienes en Jesús, porque si no tienes una convicción en Jesús, entonces ¿realmente crees en Jesús? ¿Realmente en tu corazón hay una convicción de que Él es tu Rey y tu Señor? Si no puedes creer que Él puede cambiar la circunstancia, o tal vez no la circunstancia, pero aprender de la tormenta, porque los discípulos tal vez no esperaban que Jesús solamente calmara la tormenta, esperaban también, oye, no, yo hice esto por esto y por eso, y Jesús no lo hace. Jesús nada más calma la tormenta, y con ese evento ellos deben de aprender a tener más confianza en Jesús. Entonces, hermano, no pongamos nuestros ojos, no pongamos nuestra mente, no pongas tu corazón en lo que te está pasando, porque tal vez en esta mañana traes alguna circunstancia en tu vida y figurativamente aplicándolo del texto, una tormenta en tu vida. Bueno, pues Dios te dice en esta mañana que tengas fe en Él. Dios te dice en esta mañana, no mires la circunstancia que hay alrededor tuyo. Si las cosas están cambiando, si no están cambiando, si en mi casa están haciendo esto, si en el trabajo me va mal, si en el trabajo me va bien, pero no lo suficientemente bien. Bueno, pues esas cargas, esos problemas, esos pensamientos, no te enfoques en ellos porque de nada te va a servir. Pero enfócate en lo que Jesús, en lo que Dios puede hacer si tienes fe en Él. Amén. Y ya por último, después de que Jesús calma la tormenta, después de que está esta circunstancia con Pedro y Jesús le dice, ¿sabes qué? Pues tienes muy poca fe en mí todavía. Y le pregunta, ¿por qué dudas en mí si tantas cosas que yo he hecho? Y después de esto, porque la tormenta sigue, la tormenta no se ha acabado. Él le dice esto a Pedro y suben a la barca y la tormenta todavía está alrededor. Y cuando ellos suben, dice en el 32, cuando subieron de nuevo a la barca, el viento se detuvo. Y entonces los discípulos, no en el momento que vieron a Jesús caminando sobre el agua, no en el momento que vieron a Pedro caminar sobre el agua, no en el momento que vieron a Jesús sacar a Pedro del agua, en ningún momento, sino hasta el momento que Jesús calmó la tormenta, ¿qué hicieron los discípulos? Lo adoraron. Qué difícil, ¿no? Que a veces nosotros no somos capaces de tener fe en Él y de no glorificar a Dios en medio de la tormenta, y Dios tiene que cesar la tormenta para que tú comiences a adorarlo. Y es que Dios quiere que aprendamos que estemos o no en la tormenta, lo adoremos. Que estemos en lo alto de la montaña o abajo en el valle, lo adoremos. Que estemos tal vez en la mejor época de nuestra vida, en la mejor etapa de tu vida, como en la peor etapa de tu vida. Dios quiere que tengas fe en Él y que lo adores. No solamente cuando Él quita la tormenta. ¿Por qué? Porque Dios quiere enseñarnos que nuestra fe debe de crecer en Él, a pesar de lo que pueda venir a nuestra vida. Y no sabemos en este 2024 lo que pueda venir. Vamos iniciando este 2024, llevamos 2-3 meses, y no sabemos lo que va a suceder incluso el día de mañana. Pero ¿qué tal y el día de mañana te habrá una mala noticia a ti? ¿Qué vas a hacer? Se te va a desmoronar el mundo por simplemente saber quién es Dios, o a pesar de la tormenta y de la mala noticia vas a tener fe en Dios. ¿Qué vas a hacer? Porque Dios quiere glorificarse, y ese es el tercer punto, Dios pone a prueba tu fe para poder glorificarse a Él, y para que al final, ya sea antes, ya sea durante, ya sea después, tú puedas aprender a glorificar el nombre de Jesús, a glorificar el nombre de Dios, independientemente cuál sea tu temporada el día de hoy. Como les decía, tal vez traes cargas en esta mañana, tal vez no, pero que aprendamos a, como cantábamos hace unos minutos, Dios es fiel, Dios es rey, Dios está por encima de todo. Pero no solamente cantar por cantar,
cantar con una convicción en nuestro corazón de que realmente Él es fiel, de que realmente Él es Rey, de que realmente Él es soberano. Porque en todo momento Dios es soberano y quiere que aprendamos a creer que Él puede hacer las cosas. Y vamos a ponernos de pie en esta mañana, hermanos, y vamos a hacer una oración de fe, una oración con fe de lo que Dios puede hacer, de lo que Dios es y de lo que Dios quiere hacer para esta iglesia y para cada uno de esta iglesia en este 2024. Amén. Y cerremos nuestros ojos y ten una conversación con Dios. Dile: Dios, gracias porque hasta aquí, hasta el día de hoy, Señor, tú nos has permitido poder gozar de tu fidelidad. Gracias, Espíritu Santo, porque sabemos que a través de ti tenemos esa convicción y esa fe en Dios. Gracias porque tú, a través de toda tu palabra, a través de todo lo que has hecho, a través de todo lo que haces, nos enseñas día a día. Y Dios, te pido en esta mañana que este mensaje sea recibido en los corazones de los que estamos aquí, Dios. Abre, Dios, los oídos, abre, Dios, los corazones de los que estamos aquí para poder entender lo necesario, Señor, de poder creer en lo que tú haces, en lo que tú eres, en lo que tú puedes lograr, Dios. Porque no tenemos un Dios como los demás, que simplemente hace su obra cuando hacemos tal cosa, que solamente trae lluvia, que solamente trae abundancia. No, creemos en un Dios que en cualquier momento, sin importar la temporada, puede actuar. Que si le adoramos o no, si le veneramos o no, tú actúas a pesar de eso, Dios. Pero que nuestro diario vivir no sea el simplemente, Dios va a hacer, sino creer en nuestro corazón qué Dios tenemos. Porque tenemos el Dios que es sobre todos los dioses, el Señor que es sobre todos los señores. Y Dios, si hay alguien aquí que tal vez necesite Dios de ti, sé, Espíritu Santo, en este momento en su corazón. Sea tal vez un hermano que está batallando, que está en dificultad, que hay tristeza, dolor en su corazón. Dios, sé tú restaurando, Padre. Espíritu Santo, gracias por tu palabra, gracias por tu fidelidad, y confiamos y creemos que tú vas a obrar, Dios, en esta iglesia, en la iglesia de Madero, Dios. Dejo en tus manos, Señor, nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Dichosos más bien, contestó Jesús, los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Lucas 11:28. Acabamos de escuchar un mensaje de la palabra de Dios a través de tu programa Promesas de Dios, con el pastor David Leví. Deseamos que haya sido de edificación y que rinda frutos en tu corazón, compartiendo las buenas nuevas del Evangelio. Radio Fuente de Vida. Hasta la próxima.